abra su corazón y vamos a dar inicio entonces a la primera plenaria. Así que le doy una bienvenida a cada uno de ustedes acá en este lugar, Comunidad del Rey. También le doy una bienvenida a los que están conectados por la internet a través de nuestra página de Facebook. Bienvenido. Y esta es su casa también, Comunidad del Rey. Estamos en San Miguel de Desamparados, Costa Rica, por aquello para los que nos están viendo incluso en otros países. Bienvenido usted también a este seminario del Congreso Resplandece. Diga conmigo, resplandece. Diga más fuerte, resplandece. Amén. Y vamos entonces a entrar en materia con la primera enseñanza. Y para los que toman nota, si usted va a tomar nota, ponga ahí un título: Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Ese es el título que le vamos a poner a la enseñanza de hoy. Y por ahí algún hermano en Cristo mostró su molestia un día de estos, sobre todo cuando le pusimos tema al Congreso, y también seguramente lo mismo hace con las enseñanzas. ¿Por qué dan temas?, decía este hermano. ¿Por qué le ponen un tema? ¿Por qué le ponen tema? Entonces él estaba un poquito peleado con los temas, ¿verdad?, que se ponen en cada domingo, ¿verdad?, que nosotros le decimos pongan título. Y yo creo que la verdad el hermano tiene razón, porque en la Biblia solo hay un tema. Solo hay un tema en la Biblia, y el tema es Cristo y su obra. Lo que pasa es que nosotros le ponemos un título a la enseñanza, pues para ir poniéndola en folders, ahí en archivos, ¿verdad?, y para poder encontrarla con facilidad. Y ni que se diga en las redes, porque en las redes también, pues usted busca con un título también. Entonces, es mero formalismo, ¿verdad? Lo de los temas y los títulos es mero formalismo, pero la Biblia solo tiene un tema, y ese tema es Cristo y su obra en nosotros. Amén. Entonces, el tema de hoy, testigos de Cristo, y vamos a poner como base 1 Corintios 14. Vaya conmigo a 1 Corintios 14 y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Y usted me sigue en la lectura, pero desde ya póngase en sintonía, porque puede ser que Dios le hable a la primera. 1 Corintios 14, 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esta es la palabra clave que quiero que usted guarde en su corazón y en su alma de esta primera enseñanza, de esta lectura que vamos a hacer. Dice, vuelvo a repetir el versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Oiga, espirituales. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Está haciendo un énfasis. Si usted marca su Biblia, márquele esa palabra profeticéis. Versículo 2, dice en el versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, otra vez, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo no sé si alguien le ha profetizado y le ha dicho: te tengo una palabra, y lo exhorta todo. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien ha visto eso en la internet, en los programas de televisión? Dice, traigo una palabra, y le suelta una exhortación. Yo creo que no es lo normal, ¿verdad? Más bien es casi que solo consolación, ¿verdad? Hijo mío, yo he visto tu trabajo, yo he visto cuánto has sufrido, y empieza ya a soltar el violín, ¿verdad? Pero también quiero decirte, y empieza también a darle ahí promesas, etcétera, etcétera. Pero muy poco se ha visto de exhortación, ¿verdad? Pero vea lo que dice acá: pero el que profetiza, versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Está bien, qué lindo ver a la iglesia hablando en lenguas, ahí en el Espíritu, y una atmósfera, ¿verdad?
pero dice, pero yo prefiero que profeticen. Ahorita voy a hablarles un poquito más claro de esa palabra, por qué tanto énfasis y qué es lo que está diciendo acá la escritura. Entonces dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero que el que profetiza edifica la iglesia. Perdón, regresamos al 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y por último entonces va a terminar en profecía también, ¿verdad? Esa interpretación. 6, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare? Aquí viene otra buena, otra buena. Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Alto, alto. No es que el hombre viene profetizando, entonces ¿por qué en medio de la profecía va a haber profecía? Entre otras cosas. Ok, aquí viene lo bueno y aquí es donde quiero enfatizar en esa, aclarar por qué tanto énfasis. Prefiero que profeticen, hay que profetizar, prefiero que profetizaseis. Dice, porque voy a leer otra vez el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Aquí entonces paso a explicar. Cuando Pablo dice que anhela más que profeticéis, está hablando de predicar. Está hablando, si quisiéramos hablarlo en español tico, por cierto, o también colombiano, si quiere, es hablar. Profetizar es hablar. Ahora, Pablo lo que está diciendo, prefiero que prediquen. Ustedes recuerdan, este capítulo 14 de Primera de Corintios es donde se da aquello, ¿verdad? De que, ¿cómo es posible de que vengo y todos hablando en lenguas y no se entiende nada? No, que sea solo uno, a más, lo máximo dos, porque si viene alguien que de afuera, ese queda, no entiende nada, no es edificado, sale y se va como entró. Pero si él escucha algo que entiende, o sea, una palabra, ya sea en español, si hablamos español, en el caso de Estados Unidos o un país europeo en inglés, francés, chino, según el lenguaje, según la lengua que se habla ahí nativa, dice, él sale edificado. Pero en medio de esa edificación también puede haber una profecía. O sea, que dentro de la profetización puede haber una profecía. Quiere decir que esta parte, una profecía de lo que es profetizar. Y vuelvo otra vez al versículo 6, dice, si no os hablare con revelación, eso es lo que tiene que haber, cuando yo profetizo, tengo que profetizar, ojalá quiera Dios, con revelación, con ciencia, puede haber una profecía también, y por último, doctrina, o sea, edificación, enseñanza. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros, yo no sé si los que están acá, pero en el ambiente evangélico se le pone como en un pedestal muy alto al profeta. Y ahora hay muchos que se llaman profetas. Y es más, voy a hablarles de nuestro futuro profético. Y entonces ya todo le agregan la palabra profético y como que le suben un nivel más alto de espiritualidad. Es más, ahora, hoy día, lo digo porque lo escuché con estos oídos que se han de comer los gusanos. Ahora está de moda la adoración profética. No sé si ha escuchado eso. Y hay un ministro de Dios que canta muy bonito y que Dios lo está usando. Y entonces él está haciendo como un movimiento de adoración profética. Entonces yo me pregunté, ¿qué será eso de adoración profética? No le encuentro, según las escrituras, no le encuentro el clic, no le encuentro el entendimiento de adoración profética. O sea, ¿a qué se refiere él? Que es que en medio de la adoración va a dar una profecía, o en medio de la oración, ¿qué va a hacer? Pero le suben a tu futuro profético, adoración profética, alabanza profética, culto profético. Todos los cultos deberían de ser proféticos, porque Pablo dice,
mejor deseo que todos profeticéis. Y a usted me lo va a entender ahorita cuando entremos en materia. Entonces, vuelvo a repetir, según este pasaje, dice Pablo, anhelo más que profeticéis. ¿Será que tiene que haber una iglesia llena de profetas? ¿Aló? No está hablando de esa profecía de así dice el Señor, porque ya de por sí, cuando alguien se levante y me diga así dice el Señor, no puede decir nada de lo que ya está dicho en esta profecía. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que ya se dio, ¿verdad? Dice Pedro que los santos hombres no escribieron por su voluntad o por su gusto, sino que Dios los inspiró, ¿verdad? Pero dice, y tenemos la palabra profética más segura. Estaremos salvos si confiamos en ella. Entonces, ninguna profecía que me vaya a dar un profeta puede estar fuera de lo que ya Dios dijo. Entonces, hablemos lo que ya Dios dijo y hablemoslo entre nosotros y hablemoslo cada vez que nos subimos acá. No tengo que entrar en un trance ni poner en un nivel muy espiritual la palabra profética. Ya la palabra en sí es profética. La predicación es profética porque eso es profetizar según lo que dice el apóstol Pablo. Pero entrando en materia, ¿por qué les digo todo esto, mis hermanos? Porque el pueblo de Dios siempre ha sido distraído fácilmente a través de los siglos y el diablo lo sabe. Entonces, como el pueblo de Dios es muy sensible a la parte emocional, emotiva, natural, carnal, entonces se usan todas estas estrategias y se hacen tendencias, como cuando en algunos años estaba de moda el movimiento carismático, el pentecostalismo, y bueno, ya ahora últimamente está lo apostólico y profético, y entonces venga para pasarle el manto, y entonces venga para, no sé, tantas cosas, y se hacen modas, y el diablo sabe eso. El diablo sabe que la iglesia es muy distraída. ¿Por qué es tan distraída? Por ejemplo, se inventan religiones. Entonces dice el diablo, no. Lo veo muy metido al hermanito en el Señor. Entonces lo voy a engañar. Y como está tan metido en el Señor y como él quiere tanto, le gustan tanto las cosas de Dios, lo voy a engañar con lo mismo de Dios. Y le voy a hacer que él levante una religión. Así lo hizo con Daniel. Dice, no le encontramos ningún defecto a este varón. ¿Cuánto le gustaría que se diga eso de usted? Que el diablo quiere hacer algo contra usted, pero dice, pero es que a este hermanito no le encuentro nada. Como dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo, pero no hay nada de él en mí. O sea, como decimos acá en Costa Rica, chocó con cerca, chocó con muro. Viene el príncipe de este mundo, pero no hay nada de él en mí. Le pasó lo mismo con Daniel. Querían hacerlo caer, querían hacerlo tropezar, querían hacerle una trampa, pero dijeron los sátrapas, los enemigos, que hay muchos alrededor en el mundo, no le encontramos ningún defecto. Wow, yo hace muchos años recién convertido, cuando leí eso, yo dije wow. Y uno recién convertido todo lo cree, todo lo quiere, todo lo anhela, ¿verdad? Todo lo de Dios. Pero claro, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se come eso? Entonces había que ir a leer un poquito más atrás algunos capítulos. Y entonces dice que cuando se lo llevaron a Babilonia, dice que Daniel les dijo, espérese, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. No me dé esa comida, mejor deme agua y legumbres. ¿Cómo es posible? No, está bien, yo sé que usted tiene una orden, pero hagamos una prueba por 10 días. Hicieron la prueba y a los 10 días les hicieron un quiz a todos. Y dice que estos 4 hombres, Daniel y sus 3 amigos, salieron 10 veces más sabios que los sabios. ¿Qué le parece? Cuando nosotros nos apartamos para Dios, cuando no nos contaminamos de la comida del mundo, entonces obviamente que vamos a resplandecer. Diga conmigo, resplandecer. Entonces el diablo sabe eso y dice, no le encontramos nada malo a Daniel, solo que lo hagamos en contra de su mismo Dios. Entonces le buscaron la trampa que ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuánto leen la Biblia? ¿Hay algún cristiano aquí? Sí.
lee la Biblia, ya usted sabe lo que pasó. Le hicieron una trampa en contra de su mismo Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo? Como sabe que los cristianos, la iglesia es muy distraída, dice: lo voy a distraer con lo mismo, lo voy a hacer pensar que le está sirviendo a Dios, pero me está sirviendo a mí. Lo voy a hacer pensar que está siguiendo a Dios, pero me está siguiendo a mí. Entonces el que iba en el camino recto lo empieza a desviar y lo empieza quizás a hacer énfasis en lo externo, en lo natural, en lo ceremonial, en lo ritual. Y eso, mi hermano, al fin y al cabo se convierte en religión. Cuando usted quiere lograr a través de sus esfuerzos, de sus actos, de sus prácticas, de lo que usted hace, querer ganarse el favor de Dios, eso se llama religión. Porque dice la Biblia que lo único que le agrada a Dios es su Hijo. Ver la obra de su Hijo en mí, eso sube con olor fragante, y esa misma obra la hace Él en mí. Lo único que yo tengo que hacer es rendirme, creer en su obra y seguir en el camino. Eso sí, no hay que dejar de caminar. Entonces nos engaña con religiones, engaña al hombre con humanismo. El hombre es bueno, no hace daño a nadie, protege el medio ambiente, y entonces dice: este hombre ya tiene el cielo ganado. No hay ningún cielo ganado. O los distrae por medio de filosofías, y entonces hay gente que agarra la Biblia y la adorna, hace poemas, hace canciones y y canta poemas bíblicos, y entonces uno dice: wow, ese cantante parece cristiano, wow, ese científico parece cristiano, ¿cómo habla de Dios? Habla de Dios. Y entonces él cree que está bien, pero es el mismo camino errado del diablo. Entonces se van distrayendo con filosofía, con cienciología, con muchas otras ramas que el hombre cree que está bien, pero su fin son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece seguro, pero su fin son caminos de muerte. Y esto viene desde el principio. Lo hizo con Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Solo tenía que obedecer una orden, solo tenía que obedecer un mandamiento. Y Dios les dice: de todos estos árboles pueden comer, pero de este no. Solo tenían que obedecer un mandamiento. Y resulta que a Eva se le ocurrió ir a darse un paseíto por ese árbol, ir a dar vueltas por el lugar donde no tenía que tocar. No tenía ni que verlo, ni que olerlo, ni que tocarlo, ni que escucharlo tampoco. Pero se puso a ponerle atención, valga la redundancia, al enemigo, que siempre, el mismo enemigo que estuvo allá en aquel árbol por medio de una serpiente enrollada hablándole a Eva, nos habla a nosotros todos los días, diciéndonos: no moriréis, no moriréis. Entonces usted dice: yo creo que eso no es malo. Yo creo que eso no es malo. Y empezamos a probar, a escuchar esa voz, pero todo aquello que nos aparte del árbol de la vida, que es Cristo, traerá muerte. Así que no le ponga atención, porque esa misma serpiente que estaba allá en el Edén está en nuestro corazón, aunque usted no lo crea. ¿Cómo, pastor? En mi corazón hay una serpiente. Bueno, es que no hemos entendido el lenguaje bíblico. No sabía. Ahora cuidado, se va a tomar ahí unas pastillas para ¿cómo era lo que le daban a uno para aquello? Para las lombrices, cuando estaba uno pequeño. Desparasitarlo. Pastor, pasa por la farmacia, deme un desparasitante porque tengo una serpiente dentro. Bueno, algunos tienen una que le llaman solitaria, ¿verdad? Porque comen. Comen. Óigame, ya uno no echa, ¿verdad? Y el hermano dice: ¿habrá por ahí un postrecito? Javi, ¿qué le pasa? ¿Por qué se siente resentido? Dice Javi: dijo el apóstol, ¿verdad? Voy corriendo a la casa porque si no me dejan sin comida, dice. Después de la parrillada donde estuvo. Hay algunos que tienen una solitaria, pero esa es otra. Esa es natural. Yo hablo de una serpiente espiritual. Hay una serpiente ahí que la Biblia le llama pecado, que la Biblia le llama el viejo hombre, que la Biblia le llama el yo, que siempre lo quiere tener a usted comodito, siempre le va a decir que usted está bien.
Pero no, también está el hombre espiritual, que ese juzga, que ese es el juez que vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero todos los días, es que algunos piensan que es que va a venir un día a convencer o que ese juicio es para los inconversos. No, 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 no. No hemos entendido el lenguaje bíblico, el de las escrituras. Y ahí hay un mensaje, mi hermano, pero solo los hambrientos y sedientos de justicia van a entender ese lenguaje. Solo los que andan en busca de Dios van a entender ese lenguaje, que saben que Dios le está hablando a ellos, que saben que la misma historia de Daniel se está llevando a cabo en ellos, que saben que la misma historia del Edén se está llevando a cabo de ellos, y que saben que el mismo Apocalipsis se está llevando a cabo en su corazón. Hay una guerra violenta, sangrienta, de muerte, de vida o de muerte, depende de usted. Pero escojan la vida, dijo el Señor, escojan la vida. Entonces, desde el principio ha pasado con Adán y Eva, con Israel pasó también distraídos hasta decir basta. Pero usted dice, sí, pastor, qué bárbara Eva, ¿verdad? Solo una cosa tenía que obedecer. Qué bárbara. Y luego pasamos a Israel. Qué bárbaros Israel, después de lo que Dios hizo por ellos, sacarlos de Egipto y los milagros y todo. Y vea qué tercos, qué bárbaros. Pero espérese, mi hermano, porque también pasa con la iglesia. Hacemos lo mismo. Nos pasa lo mismo, igual, igual, igual. Porque eso es una sombra, precisamente. Lo natural, lo físico, lo externo es una sombra de lo espiritual e interno. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Otro hermano también me decía, pastor, eso todavía no lo he logrado entender. ¿Dónde dice la Biblia eso? Le digo, bueno, la Biblia solo habla del Israel de Dios. Pero mi hermano, si usted quiere que el Señor haga su obra, si usted busca la luz y usted lee las escrituras sabiendo que hablan de Cristo y su obra, usted va a entender eso, que ahora todo eso está sucediendo en su corazón y en su alma. Nada más eso se necesita. Entonces, mi amado, en la iglesia sucede lo mismo. Y le voy a leer en Mateo 22, 29. Vayamos para ir entrando en materia. En Mateo 22, 29, Jesús, le dice algo a los contemporáneos de él en aquel entonces en Israel, lo mismo que nos dice a nosotros. Mateo 22, 29 dice así. Vea, esto pasa, somos tan distraídos. Vea lo que dice Mateo 22, 29. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis. Diga conmigo, erráis. ¿Qué es errar? Errar, equivocarse. Es equivocarse. Entonces, ustedes se equivocan. ¿Por qué? Dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuándo es que nosotros cometemos error? ¿Cuándo es que nosotros nos equivocamos? Cuando ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Y esto viene en un contexto cuando le dicen, Señor, vea, había una mujer que tenía un marido, pero se murió. Entonces la ley dice que el hermano que sigue se casa con ella. Todo esto para dejar descendencia. Pero murió el segundo. No sabemos qué tenía esta mujer, ¿verdad? Porque resulta que 7 se le murieron. Algo así como Blancanieves le decían. Pero no, esta es otra historia. Dice, y así hasta 7 hermanos se casaron con ella, según la ley allá, ¿verdad? Para dejar una generación. Dice, entonces los que sabían mucha Biblia, ¿verdad? Los teólogos, los cristianos que ya de años dicen, ay pastor, y se sientan ahí a ver y a evaluar el sermón del domingo, ¿verdad? En lugar de estar así sediento y hambriento, esperando a ver qué Dios le va a decir ese día. No, ya ellos como tienen algunos años y ya pasaron la escuela de discipulado, la escuela de Biblia y la escuela de líderes y ya leyeron un título y ya se sienten hasta más que el pastor, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es evaluar y calificar y dicen, yo hoy le doy un 6.5 a la predicación. Y como dijo alguien por ahí en un programa, dice, hoy no me gustó la predicación, que me devuelvan la ofrenda mejor, dice. Como si fuera al cine, ¿verdad? O sea, no están en nada. Entonces, a estos hombres
que por ahí andan algunos, aquí no hay de esos, por ahí andan algunos, ¿verdad? Se creen que ya se la saben todas. Entonces le dicen, Señor, de cuando venga la resurrección, ¿verdad? Porque ellos dicen, nosotros sabemos que habrá resurrección. Cuando venga la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser la esposa? Dice, ay, ahora sí, papá. ¿De cuál de los 7 va a ser la esposa? Respóndame esa. Y dice el colombiano, báileme ese trompo en la uña. Entonces Jesús, ¿cómo vamos a poner nosotros a prueba al Señor si Él nos hizo? Entonces le dice, vean mis chiquitos, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Bueno, primero que nada, Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero segundo, ustedes no entienden las escrituras. ¿Por qué no han entendido las escrituras? Dice, cuando venga la resurrección, seremos como los ángeles del cielo. Y ahí no habrá nadie se va a casar, ni va a andar en casamiento. Nosotros hemos leído, ¿cuántas veces ha leído este pasaje? ¿Cuántas veces lo ha escuchado? ¿Cuántas veces lo ha escuchado ese pasaje? Muchas. Y todavía usted piensa que cuando se muera va a resucitar y se va a encontrar otra vez con su esposa y van a vivir felices por siempre. Y entonces le dice, mi amor, allá en el cielo nos vemos. No, mi hermano, allá en el cielo nos vemos con el Señor, porque seremos como los ángeles del cielo. ¿Cómo son los ángeles del cielo? ¿Cómo son? Espirituales, diga conmigo. Ahora, también diga, son espíritu. Son espíritu, porque Dios es espíritu. Cuando nos vayamos con el Señor, nosotros también vamos a ser espíritu. A algunos los veo muy felices. Mi hermano, ¿qué pasa? Dice, ay, aleluya, que venga el Señor ya. No. Pero mi hermano, erramos porque ignoramos las escrituras. No hemos entendido el mensaje que viene en Génesis, Éxodo, Levítico, cada uno de los libros, y luego los profetas, los salmos, y vienen los evangelios, y vienen las cartas de Pablo, y nosotros todavía pensando en cosas naturales. ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Tendré el mismo físico? ¿No tendré el mismo físico? ¿Pesaré lo mismo o no? ¿Se me van a ir los kilos? ¿Cómo seré cuando venga la resurrección? ¿Seré más guapo o seré menos guapo? Porque algunos se creen muy guapos, ¿verdad? ¿Se me quitará lo guapo? Hay uno ahí en Facebook, ¿verdad? Que sale que dice súper guapo. Pero hay algunos, ¿seré menos guapo o seré más guapo? ¿Cómo estaré? Mi hermano, seremos como los ángeles. Cuando usted parta de este mundo, ya será como los ángeles. Y usted se va a ir con el Señor. Y usted ahora va a llegar a ese lugar que se llama Cristo, por cierto, porque no se imagine ninguna fábula de las de Hollywood. No. Usted va a ser uno con Cristo y va a estar por siempre con Él. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, porque estaremos siempre con Él. Eso es lo que va a pasar. Pero no era de eso que les iba a hablar. Les estaba hablando de que nosotros, por ignorar las escrituras, cometemos tantos errores. Y casi siempre los errores es pensando buscar las cosas naturales. Pero veamos el deseo de Dios para su pueblo en Éxodo capítulo 18. Vamos a Éxodo capítulo 18. Y veamos el deseo de Dios para su pueblo. ¿Cuántos quieren saber el deseo de Dios para su pueblo? Entonces vaya conmigo a Éxodo 18:13. Dice Éxodo 18:13. Aquí hay dos historias muy cerca que se parecen mucho, pero vamos a leer esta primera. Dice el versículo 13 al 22. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Voy a hacer una pausa. Aquí ya esta iglesia ya conoce de tipos y sombras y ya seguramente sabe que Moisés es un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo de cuando ya el Señor le empieza a enseñar y a revelar y a abrir los ojos y a dar luz. Ya usted abre la Biblia, la lee y es, mi hermano, un deleite. Y como decía el pastor Helber, no puede terminar sin llorar, porque usted empieza a ver
toda la obra de Cristo ahí. Y usted ve a Cristo en cada línea de las Escrituras. Y eso es lo que pasa cuando usted tiene sed de Dios y le dice, ábreme los ojos. Entonces, dice el 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Diga conmigo, tú solo. Le dice al siervo de Dios, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, no iban a Dios, venían donde el siervo, ¿verdad? Pastor, ¿qué será lo que significa, lo que quiere decir Mateo 3, 28 al 27? Entonces ya uno tiene que ir, escudriñar, pedirle al Señor y decirle, mi hermano, y ahora le manda el WhatsApp, vea eso, yo creo que quiere decir, gracias pastor. Pero ese es uno, ¿verdad? De los tantos cientos como le tocó a Moisés, eso estaba haciendo Moisés, ¿verdad? Versículo 16, cuando dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también, diga conmigo también, dice también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. ¿Quién es el consejero, verdad? Pero ahorita vamos a ver, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas. Aquí viene nuestro trabajo como pastores, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Aló? Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Qué quiero nada más rescatar de este pasaje? Primero, una pregunta. ¿Desea Dios que lleve la carga de su obra un solo hombre? ¿Cuál es la respuesta? Vuelvo a repetir la pregunta. Vea lo que ahorita leemos el versículo 17. Dice, ¿desea Dios? Esta es la pregunta para usted. Y si nos están viendo en el Facebook de la Comunidad del Rey, también es para usted. ¿Desea Dios que lleve la carga de su obra un solo hombre? Bueno, el versículo 17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. O sea, no está bien que lleve la carga de la obra un solo hombre. Porque luego es muy fácil, ¿verdad? Cuando ese hombre falla, cuando ese hombre peca, cuando ese hombre se debilita o cuando ese hombre se muere, como les conté la semana pasada, ¿verdad? Ay, 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 si se muere ese pastor por culpa de un pueblo que más bien lo cargaba. Lo cargaba, digo, de que lo llenaba de carga, no que lo cargaba porque lo llevaba arriba. Ay, 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 porque si Dios le pide a sus siervos cuentas por las ovejas, probablemente le pedirá cuenta a las ovejas por sus siervos. Digo yo, no el Señor. Entonces no está bien lo que haces. No está bien que lleve la carga de la obra de Dios un solo hombre. Ahora, el deseo de Dios también, aparte de que no sea un solo hombre, aparte de esto o sumado a esto, es que su pueblo alcance la madurez.
porque si no vamos a ser como niños siempre. Y por eso es que ahora ya se inventaron que algunos tienen identidad de bebé. Dice, es que ella se percibe como una bebé, como una niña de 5 años. Yo le decía a mi esposa, voy a ir a decirle eso al banco después de la jarana que me eché encima. Voy a decirle, no, ya yo soy un bebé de 5 años, yo no sé de qué me está hablando usted. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso de embargo? Yo no entiendo nada porque tengo 5 años. Vaya a ver si le aceptan eso. Ahí le dice el banco, ¿cuál bebé ni qué bebé? El bebé firmó aquí y al bebé le quitamos todo entonces. ¿Vio? Entonces, Dios también quiere que su pueblo alcance la madurez. Vea lo que dice el versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Tiene que llegar un momento en donde usted tiene que ya conocer las escrituras, las leyes, los mandamientos y lo que debe hacer y por donde debe andar. No tiene que andar el pastor detrás suyo, cuidándolo. Tiene que llegar a ese nivel de madurez. Y también Dios desea que se levanten líderes y servidores. ¿Aló? Sí, porque qué bonito revelación, pastor, qué bonita la enseñanza que estaba viendo últimamente. Pastor, qué luz que nos ha traído Dios. Pastor, siga, siga. Y yo llenándome y llenándome y llenándome. Pero sí, mi hermano, ¿y cuándo va? ¿Cuándo va a producir, verdad, la higuera? Vea lo que dice el versículo 21. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, eso sí, temerosos de Dios. Dice, varones de verdad. ¿Hay algún hombre de verdad aquí? ¿Hay alguna mujer de verdad? De esas de que dicen y hacen. No de que dice, pastor, hoy amanecí así como un poquito como con una gripe. No voy a poder ir a la iglesia. Bueno, esa gripe le agarró precisamente el sábado en la noche, entonces ya el domingo no pudo venir. Pero el sábado, ya el domingo, llegando a la noche, ya el hombre se recupera, porque tiene que ir a trabajar el lunes. Ya se le quitó la gripe. O sea, normalmente hay cristianos como que solo el fin de semana se empiezan a decaer y a enfermar, ¿verdad? Pero ya el lunes, el domingo a la noche, más si hay partido en la noche, ya se vuelven a conectar, ¿verdad? No, mi hermano, necesitamos hombres de verdad, necesitamos mujeres de verdad. Amén. Eso es lo que quiere Dios en su pueblo. Y entonces acá, en este pasaje, podemos ver un paralelo de Efesios 4, del 11 en adelante, cuando dice que Él constituyó profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces para eso puso Dios un hombre, está bien, Él llamó a un hombre, Él puso una carga en un hombre, pero también quiere que Él delegue, que Él prepare, que Él enseñe por dónde deben andar y lo que deben hacer, porque para eso constituyó. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, y para preparar a los santos para la obra del ministerio, porque la obra es grande. Entonces necesitamos ser preparados, capacitados para ir a hacer la obra del ministerio. Pero no solo un hombre, porque aquí se lo dijo el suegro a Moisés. Pero veamos ahora un cuadro extraordinario de la obra de Cristo en su iglesia. Vayamos a Levítico 11. Levítico 11 en el versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Hay algo muy parecido a esto que acabamos de ver en el mismo Moisés. Pero ahora ya como un cuadro extraordinario de la obra de Cristo en su iglesia. Vaya conmigo a Levítico 11, 1. Y vamos a leer varios versículos salteados para ir más rápido. Levítico 11, del 1 al 4 dice así. Vaya conmigo a la lectura, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Óigame, Dios pone a un hombre, lo escucha y lo respalda.
Pero espérese para que vea lo que le pasa al pueblo quejumbroso, majadero, chineado. Versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¡Qué llorones!, dijo Jim Carrey. Jim Carrey, ¡qué llorones! Y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer qué? Carne. Diga conmigo carne, pero no lo diga así como saboreándolo, nada más diga carne. Así en seco, carne. No se deleite. Aquí dice, queremos comer carne. Bueno, saltemos al 11, versículo 11. Todavía no vamos a entrar en materia. Versículo 11 al 17 dice, y dijo Moisés a Jehová, después de esta queja, se quejaron, volvamos a Egipto, comamos carne, nos acordamos de aquellas comidotas. Entonces dice en el 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo todo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Y aquí entró como una depresión, ¿verdad, Moisés? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Sabe cuántos eran? Dice 600,000 de a pie. Wow. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Wow, vea cómo estaba. Dice, y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, tranquilo, tranquilo. Yo te llamé, yo te cuido, yo te respaldo, yo hago las cosas. Y dice 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Versículo 17, este es el bueno, prepárese. Versículo 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos. ¿Cuál era el espíritu que estaba en él? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. O sea, no era que iba a sacar pedacitos de Moisés, o que todos iban a ser como Moisés. No. Usted no se tiene que parecer al pastor, usted se tiene que parecer a Cristo. El que tiene que resplandecer en usted no es el pastor. Dice, mira, habla igualito que el pastor. Mira, hasta se pela igual que el pastor. Mira, se viste igual que parece el pastor. Mi hermano, usted está frito. Usted está frito. Si se parece al pastor, está, como le dijo un huevo a otro, estamos fritos. Usted tiene que ser como Cristo. Usted tiene que resplandecer es a Cristo. Usted el olor que tiene que expedir es el de Cristo. Es eso lo que debemos de anhelar. Pero el Señor es el que hace eso también. Dice, termino leyendo, dice, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo más. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que el pastor es el que siga lidiando con todo? Y usted más bien cargándolo ahí, montándosele ahí. O no, usted dice, no, pastor, aquí estoy, quiero ser uno de los 70. ¿Cuántos quieren ser uno de los 70? Es más, si cuento aquí es capaz que me da 70. Mejor no voy a contar porque me asusto. Me puedo asustar. Pastor, yo quiero ser uno de esos 70. ¿Cuántos quieren ser de los 70? Que dice que Dios ponga del espíritu que está en usted, que es el espíritu de Cristo, y lo ponga en mí, porque yo quiero también servir. Yo quiero llevar la carga también. ¿Cómo es posible? No, pastor, cuente conmigo. Pero
saltemos al 24, versículo 24 y 29, dice el versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones, así como estamos acá reunidos, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Recuerde que en Cristo ya no hay varón ni mujer, ¿verdad? No hay griego ni judío. Aquí es ahora, Dios puede usarte, hermana, de una manera poderosa también. Dios puede hacerte una ministra tremenda de él. Y a los hombres, por supuesto, y a los jóvenes también, hasta los niños también, y ancianos juntamente, dice también el Salmo. Todos sirviéndole a Dios. Y entonces dice, y lo puso en los 70 varones, y cuando posó sobre ellos, versículo 25, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, subraya esto, cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Ay, pastor, seguro empezaron a hablar en lengua, o seguro todo, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, así es, 70 diciendo eso. No. Empezaron a testificar de la obra de Cristo. Lo mismo que hizo Jetro, porque en el anterior dice que Jetro visitó a Moisés. Pero ¿sabe por qué lo visitó? Dice, porque se dio cuenta de las maravillas, de las obras poderosas que había hecho Dios con Moisés. Moisés, ven acá, mi hijo, porque ya era su hijo, era su yerno. Por ahí andan, óigame, hablando de que Dios hizo cosas tremendas contigo allá y te usó en Egipto. Qué tremendo. Y luego él termina testificando y diciendo, verdaderamente Jehová es Dios. Léalo antes del versículo 18 de Éxodo. Y dice que Jetro era sacerdote de Madián. ¿Qué le parece? No era cualquier suegrito ahí, ¿verdad? No, era el sacerdote de Madián. Y vino y dice, vengo a ver qué es lo que oigo. Y Moisés le contó, verdaderamente Jehová es Dios. Entonces eso es lo que va a pasar cuando nos escuchen hablar. Cuando nosotros empecemos a testificar de Cristo, a predicar, a hablar, a compartir con los demás. Pero aquí cuando dice profetizar, es que empezaron a testificar. Por eso le leí en 1 Corintios capítulo 14, que la profecía de la que habla Pablo es esta misma profecía que habla Moisés, que empezaron a profetizar y no cesaron. Tiene que ser todos los días, a cada momento, en cada oportunidad, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el barrio, en la iglesia, en todo lado. Profetizaron y no cesaron cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Termino leyendo, brincamos al 33, bueno, sigo leyendo en el 26. Y había quedado en el campamento 2 varones, versículo 26, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Habían 2 que se habían quedado en el campamento, no vinieron al tabernáculo. Estaban estos entre los inscritos. Ya se habían anotado, ya habían dicho, pastor, cuente conmigo. Cuando usted le diga al pastor, cuente conmigo, mi hermano, ya usted está inscrito por sus palabras. Ya profetizó. Ya se ató con los dichos de su boca. Ya no puede quitarse. La palabra lanzada, dijo pastor Arnold, ya no se puede echar para atrás. Ahora, dice que habían quedado estos 2 de entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Mi hermano, cuando ya usted puso en su corazón, tal vez me estoy adelantando un poquito, cuando ya usted puso en su corazón, cuando ya dispuso como Daniel en su corazón, ¿verdad? Entender, mi hermano, ya usted está inscrito. Y donde sea que usted esté, va a profetizar. Y usted está en el trabajo y va a profetizar. Y usted está en X lugar donde su suegro, donde su hermano, usted va a profetizar. Ahí va a venir el Espíritu de Dios y usted va a profetizar donde usted esté. Porque ya usted está inscrito, porque usted en su corazón dijo, Señor, anhelo servirte, anhelo tu presencia, anhelo tu Espíritu. Versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y el 29, vea lo que dice, y Moisés le respondió, aquí viene una profecía tremenda,
Prepárese, viene una profecía tremenda. Dice el 29: y Moisés le respondió a Josué, porque Josué, impídeselos, no solo este grupito. No, le dice Moisés: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Pregunta: ¿será que Moisés decía solo ministerio profeta es el poderoso? No, 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 no. No está hablando de ministerio, está hablando de profetizar. Está hablando de lo que Dios quiere para su pueblo. Ojalá que todos profeticen y hablen de mis obras, y hablen de mis milagros, y hablen de mis proezas, y hablen de mí, porque quiero que sean mis testigos, le dijo en Isaías. Quiero que ustedes sean mis testigos. Y los que más entendieron fueron los testigos de Jehová, porque ahora ellos dicen: no, somos testigos de Jehová. Entonces se colocaron el nombre, y no es mentira que andan por todo lado tocando puertas y testificando de lo que ellos creen es la obra de Cristo. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo del Señor? Entonces somos sus testigos. Por eso es que nosotros deberíamos de llamarnos testigos de Cristo. Ahora, no les estoy vendiendo un nuevo nombre, tenemos que ser testigos de Cristo. Y brinco al 33, dice en el 33: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, porque no se olvide de dónde empezó todo, ¿verdad? Donde unos lloraron, se quejaron y pidieron carne. Pero vea lo que le pasa a estos majaderos chineados. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultó al pueblo codicioso. Entonces, mi hermano, aquí veo varios grupos de cristianos yo en este pasaje. Primero veo a un grupo que siempre se queja y que solo está pensando en la carne y buscando en la carne. Pero ¿qué le hace el Señor a los que solo andan en la carne? Destrucción. Porque están codiciando, siempre quieren más. Y cuando digo en la carne, mi hermano, no se imagine solo pecados escandalosos. No, 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 no. Todo lo que tenga que ver con este mundo es de la carne. Nada más. O sea, si no es de Cristo, es de la carne. Y así nos decía un hermano en la célula hace algunos años, decía: no, pastor, pero hay que tener un equilibrio. Entonces le digo yo: bueno, sí, está bien. Usted quiere tener un equilibrio entre el espíritu y la carne. Quiere tener mitad y mitad. Pues así se va a quedar. Es más, está en la posición más horrible. Está en la de Apocalipsis, que dice: ojalá fueses todo carne, ojalá fueses todo espíritu. Pero por cuanto eres equilibrado. ¿Aló? ¿Hay algún equilibrado acá que dice: pastor, pero no exagere, usted está exagerando, pastor? O sea, no todo es Dios, iglesia, espíritu. No, depende, de vez en cuando uno se puede dar así un gustillo. Bueno, Eva se dio un gustillo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Aquí estamos por eso. Aquí estamos hablando del gustillo. Entonces, ¿cuál equilibrio? No hay equilibrio, es espíritu. Lléname de tu espíritu hasta alcanzar la plenitud, hasta alcanzar la estatura, hasta ya ser lleno de todo y que Él sea el todo en todos. No hay ningún equilibrio. Si usted busca un equilibrio: ay, sí, pastor, no, ya servimos. 4 días en el Congreso, estuvo tremendo, nos llenamos de palabras, de revelación, de luz. Y luego viene la otra semana ya a buscar las cosas del mundo, a entretenerse. Tengo un compromiso allá, ahora voy a ir a descansar y sea unas vacaciones cristianas. ¿Usted quiere descansar de Dios entonces unos días? Hermano, erramos ignorando las escrituras. Entonces está este grupo de cristianos que siempre se queja: ay, no me gusta esto, pastor. Ay, la alabanza muy fuerte. Ay, pastor, muy caliente. Ay, pastor, muy frío. Y yo no sé qué hacer con los aires yo. Porque a uno les da frío y a otro les da calor. Entonces vamos a tener que hacer zonas: zona fría, zona caliente, zona intermedia. Y ahorita, ¿sabe qué nos piden? Ahorita, zona de fumado. A cómo va la cosa, ahorita nos piden zona de fumado.
Pero usted no es de esos, ¿no? Usted no es de esos. Otro grupo de cristianos que creen que la obra es de ellos. Algunos pastores, si hay aquí pastores, por eso aquí el Señor permite también, si me está escuchando algún pastor, por aquí también habla de algunos pastores que cree que ellos son los que tienen que hacer la obra. Y entonces dijo Moisés: ¡ay! Pero ¿por qué me pones esta carga? ¿De dónde voy a sacar carne para darles? Y si Dios le hubiera contestado a los ticos, dicen: no les dé carne, vaya, déles juguete. Saque la faja y déles juguete a esos majaderos, como hacía mi mamá. Y nos daba parejo a todos. Y uno decía: pero yo, ¿por qué? Porque yo quiero. Decía mi mamá. ¿Y qué le iba a decir yo? Si le seguía hablando, me daba 8. Entonces hay pastores que creen que la obra es de ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vea la oración que parece, por eso es que la religión es engañosa. Parece que este siervo, ¿qué hago, pastor, para que tu obra crezca? Dios, ¿qué hago, Dios, para que tu obra crezca? ¿Qué hago, Dios, para que el culto de este domingo esté puro fuego? ¿Qué hago, Dios, para que esta gente entienda? Quisiera abrirles el cerebro y meterles todo aquí. Y Dios ahí sentado en su trono. De ahí, haga lo que quiera, que no va a lograr nada, porque esta es mi obra. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces la oración tiene que cambiar. Entonces más bien tiene que decir: Dios, este pueblo está desenfrenado. ¿Qué quieres que yo haga? No es que, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde saco carne para darle a estos carnívoros? No, a estos carnales sería más bien. ¿Qué hago? Nada, nada. Siguen mis indicaciones. Por eso llegó Jetro, que hay personajes que aparecen y desaparecen, como Melquisedec. Bueno, eso también es de Dios. De pronto Dios viene y lo visita a alguien. ¿Usted dónde salió este? ¿Quién fue? Nada. Examine la palabra. Puede ser que Dios envió a alguien, como Jetro, o como Melquisedec. Apareció ese y se fue. Ya no sabemos nada más de Jetro, pero le dio el consejo de Dios. Entonces, pastores, cuidado, porque la obra no es suya, la obra es de Dios. Pero también hay otro grupo que no llegan a las convocaciones, como estos hombres que se quedaron en el campamento, inscritos. Se les dijo la hora, se les dijo el día y estaban allá en el campamento. Entonces, ¿son de los que no llegan a las convocaciones o de los que llegan tarde? ¿Aló? Si usted llegó tarde, dígale: perdón, Señor, sácame de ese grupo ya, sácame de ese grupo ya. Y méteme a este otro que viene. Pero hay un grupo, hay unos que siempre están cuando se les llama. Hay unos que están de primeros. Hay unos que dicen: pastor, ¿cuándo? ¿Qué sigue? Pastor, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde es? Hay unos, mi hermano, que usted no ha dicho cuando ya ellos van por la C. Como estos valientes de David. Dice David: qué sed me dio, como de tomar esa agüita del pozo que está en Belén. Qué rico sería. Y lo oyeron dos valientes, nada más así como un deseillo. Y cuando llegan: David, aquí está el agua. ¿Cuál agua? ¿Cuál agua? Ya usted dijo que tenía sed. Pero ¿cómo? Esta agua vale la vida de estos hombres. Esta se la derramó al Señor. Y se la derramó al Señor. Pero esos hombres escucharon un llamado. Y cuando usted escucha un llamado, cuando acá se da un mensaje, porque el mensaje siempre será lo mismo: volverse a Dios, volverse a Cristo y a su obra. Dejar de andar llenándose de las cosas del mundo y llenarse de las cosas de Dios. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Ese es el mensaje que se da acá. Entonces usted dice: no se lo dijo a un tonto. No voy a andar preguntando: pastor, ¿cómo hago yo para vencer las obras de la carne? Pastor, ¿cómo hago yo para vencer? ¿Cómo se hace? Y andan llamando a las radios y llamando a las televisoras y llaman a todos los canales y a todas las emisoras haciendo la misma pregunta para ver si le dicen algo que se le acomode. Mi hermano, no ande preguntando nada. Ya usted sabe, dice que nos llenemos del Espíritu y no andemos en las obras de la carne. Que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Ya usted es entendido, ya usted es maduro, ya usted no es de esos que tienen que andarlos cargando. Esos son el grupo que necesita el Señor. Pero lo más extraordinario de este pasaje es la profecía que se cumpliría a su tiempo, porque aquí está Moisés diciendo: Señor, esta carga es muy pesada, ya no puedo más. Y entonces eso nos traslada a la obra de Cristo en la cruz, cuando dijo él en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y entonces seguramente entre ellos dijeron: espera, siervo mío, recuerda la promesa, porque yo pondré de tu espíritu en ellos para que ellos también lleven la carga de la obra. Y entonces les dijo en Hechos capítulo 1, vamos ahí a Hechos capítulo 1 y con esto terminamos. Hechos capítulo 1, que por cierto, yo no sé si usted sabía que los últimos versículos de Lucas son los mismos primeros versículos de Hechos. Vamos a ver, en Hechos capítulo 1, ya el pastor Arnold nos leyó anoche el capítulo 24 de Lucas. Estos últimos versículos del capítulo 4 de Lucas son los primeros de Hechos capítulo 1, porque es donde él se está reuniendo con ellos y donde dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y entonces dice en Hechos capítulo 1, desde el versículo 1, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido allá arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de Dios. Pero les dijo, y aquí está la misma convocación, lo que el Padre le dijo cuando él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? No. Recuerda que eso fue lo que escribió Moisés, porque dijo en Lucas 24, les explicó que era necesario que se cumpliera todo lo que se decía de él en Moisés, los profetas y los salmos. O sea, todo lo que escribió Moisés era acerca de Cristo, y aquello que pasó con Moisés en aquel momento donde él necesitaba delegar la obra, necesitaba repartir su espíritu para hacer la obra de Dios, es este mismo cuadro. Y entonces les dice en el versículo 4 de Hechos capítulo 1: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ya usted sabe lo que pasó en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo, los llenó a todos y empezaron a profetizar. De tal manera que los que estaban ahí se maravillaban. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Que hablan en la lengua nuestra. ¿Ves? Cada uno era una lengua entendible, que es lo que Pablo está diciendo que él quiere que suceda. Hablan en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que hablemos en nuestra lengua las maravillas de Dios, para que la gente entienda y glorifiquen a Dios. Pero esto solo puede pasar cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para eso se necesita 70 varones dispuestos, varones de verdad, mujeres de verdad. Y yo no sé si aquí hay alguno de esos. Si aquí hay alguno de esos, póngase de pie y levante sus manos y adórelo y llore conmigo. Cierre sus ojos, póngase de pie, levante sus manos y dígale: Señor, heme aquí. Yo soy del grupo, Señor, de los que está presente. Yo soy de los que están presentes. Por eso uno de los nombres de Jehová ya en el Antiguo Testamento era Jehová Sama. Jehová está presente, pero eso también aplica para la iglesia, una iglesia que siempre está presente, llevando la carga de su obra. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero ser de ese grupo. Señor, yo quiero ser de esos hombres y esas mujeres que están siempre ahí, Señor, en el lugar, en el momento, en la cita. Dios, para que tú me uses, levante sus manos y dígale: Señor, lléname de tu espíritu. Aquí estoy en la convocación, Señor. Yo no soy de los que se quitan. Yo no soy, Señor, de los que dudan.
Yo no soy, Señor, de los que dicen hoy sí, mañana no. Yo no soy de los que dependen de las circunstancias. Yo no soy de los que dependen de la atmósfera. Yo no soy de los que dependen, Señor, de que me motiven. Yo ya estoy motivado. Tu espíritu me motiva. Tu espíritu me llena. Tu espíritu, Señor, hace resplandecer las maravillas y la gloria de Dios a todos los hombres a mi alrededor. Y cuando usted esté en su casa va a profetizar. Y cuando usted esté en su trabajo va a profetizar. Y cuando usted esté en la calle va a profetizar. Pero ya usted sabe qué es profetizar. Levante su mano y adórelo. Ya usted sabe qué es profetizar. Profetizar no es declarar cosas para el futuro. Más bien casi que profetizar es declarar cosas que ya sucedieron en el pasado. Como que Cristo ya murió. Como que Cristo ya hizo una obra poderosa. Como que Cristo quiere usarte. Como que Cristo quiere llenarte. Como que Cristo quiere transformarte. Y Él lo puede hacer. Porque si no, estaríamos cerrando, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Levante sus manos. ¿Sabe cómo es el poder de Dios? ¿Sabe cómo es el poder de Dios? Levante sus manos y dígale: Señor, heme aquí. El poder de Dios es así. Le dijo a Moisés, porque Moisés dice: ¿de dónde voy a sacar yo carne para 600,000 hambrientos? ¿Qué quiere que yo? Ni las vacas y los becerros que tenemos alcanzan. Y les dijo: tranquilo, yo les voy a dar de comer. Y hizo traer, dice, del mar golondrinas. Levante sus manos. Ese es el poder de Dios. Y se las puso ahí en el campamento. Y les dijo: coman. Dios hizo eso para mostrarle a Moisés su poder. ¿Quién estaba con él? Levanta sus manos. Pastor, líder, si hay algún pastor. Dios hizo ese milagro para mostrarle a Moisés su poder. No eres tú el que les va a dar de comer, soy yo el que les doy de comer. Maná cada día. Tú no te tienes que preocupar de dónde sale el maná. No, usted solo enséñeles el camino por donde deben andar y las cosas que deben hacer. Levante tus manos. Usted tiene que estar atento cada reunión, cada día, cada convocación. No faltar. A partir de hoy, todas las semanas, el día que usted se congrega, si es sábado, sábado, si es domingo, domingo, ese día nadie me lo toca. Ese día es santa convocación. Pero no sé qué ha pasado en estos últimos días. El diablo nos ha vacilado, nos ha engañado y estamos entretenidos en otras cosas y pensamos que ya no es de muerte no congregarse. Claro que sí, porque si usted no se congrega para llenarse de Dios, del Espíritu, se llena de otras cosas. Se está llenando de muerte. Por eso tenemos que anhelar más, buscar más, volvernos más, comprometernos más, amarlo más, anhelarlo más. Y que Él me enseñe, que Él me revele su obra. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces usted le va a decir como el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: vete a la calle que se llama derecha y hay una casita, ahí te van a dar hospedaje. Y desde ese día, atención mis hermanos, levante sus manos. Desde ese día nadie más volvió a ver a Pablo. Nadie más volvió a ver a Saulo de Tarso. ¿Qué se hizo aquel hombre? Seguro los sacerdotes. ¿Qué se hizo aquel siervito que nos ayudaba tanto? Lo siento, ese siervito murió. Levante sus manos. Ese siervito murió y ahora resucitó un varón de Dios, una mujer de Dios, un testigo de Cristo que va a vivir para Él. Ya nadie lo vio más. Ni su jefe, ni sus amigos, ni su familia. Se apareció hasta los 14 años. Pero era otro hombre. Se asustaban. ¿Qué es esto? El que antes perseguía a la iglesia ahora más bien testifica de Cristo. Levante sus manos. Y ese puede ser usted, el que antes era un hombre apático, una mujer apática, una de esas que había que estarle rogando
insistiendo, usted dice, no, 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 no. Se ha levantado un nuevo siervo, una nueva sierva. Levante tus manos y dígale, Señor, pon de tu espíritu en mí. Yo no le voy a imponer manos, yo no le voy a tocar la cabeza ni nada. El Señor te va a tocar la cabeza. O sea, el Señor va a tomar de su espíritu y lo va a poner en usted. El Señor lo va a llenar. El Señor le va a revelar algo, le va a decir algo. Esto es así. Y usted camina en esa palabra que Dios le dio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Tome su lugar, tome su asiento, por favor, para darle una indicación de lo que sigue en el programa del seminario. Recuerden que estamos transmitiendo por